Escrituras de desencuentro en la República Dominicana, una obra de Néstor Emilio Rodríguez. Introducción. La producción cultural contemporánea de las islas del Caribe hispano incluye textos que se caracterizan por su posición incómoda con respecto a la doxa cultural que les sirve de marco. Este carácter iconoclasta se ha exacerbado de manera particular en la literatura de los últimos 20 años en Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. La producción literaria antillana de principios de los años 80 hasta el presente parecería asumir como rasgo de filiación el dar cuenta de ciertas transformaciones fundamentales en el etos caribeño como resultado directo de adecuaciones locales al ordenamiento global sobre la cultura y las prácticas cotidianas de convivencia social. El rigor se trata de la redefinición de la literatura como espacio de desencuentro entre ciertos relatos normalizadores de la nacionalidad y modelos más lábiles de identidad cultural. En el presente estudio analizo este impulso crítico propio de la poética literaria de los autores antillanos de estudios caribeños, sorprendentemente poco estudiada por la crítica, la literatura y la historia cultural de la República Dominicana. Esta exégesis parte del siguiente supuesto: la vigencia en el actual contexto dominicano de una herencia intelectual nacionalista que ha prescrito históricamente la manera de entender la cultura. Me refiero a una tradición que puede rastrearse salvando las distancias y matizando sus condiciones discursivas a través de la historia, desde los orígenes del Estado dominicano en el horizonte decimonónico hasta hoy. Mi intención es, por un lado, identificar las variables epistémicas que han permitido la dilatada validez de esta tradición de pensamiento y describir las circunstancias sociopolíticas que la han sustentado como matriz retórica primordial en la teorización de lo nacional dominicano. Asimismo, pretendo destacar la realidad de un proceso de colonización interna en el imaginario social resultante de la influencia perniciosa de este molde discursivo. La violencia simbólica que le es consustancial atraviesa las estructuras de lo cotidiano para instalarse allí donde los actores sociales se asumen como sujetos. Las evidencias a este respecto son tan numerosas como dramáticas. Tómese, por ejemplo, el hecho de que en un país con el grueso de su población dividido entre mulatos y negros, la inmensa mayoría de los individuos no se concibe como tal, sino que prefieren utilizar la categoría fantasmagórica de indio para referirse a su condición racial. Pondérense igual las razones que motivaron la construcción en 1992 de un gigantesco mausoleo que albergaría los supuestos restos de Cristóbal Colón, elevando hacia el firmamento una luz continua en forma de cruz
como insignia de pueblo cristiano. Analícense asimismo las coyunturas de poder que propician que las opiniones políticas de los altos cargos eclesiásticos copen las primeras planas de los diarios. Examínense además los motivos que conducen a los intelectuales de la isla a demonizar la diáspora. Como se verá, todos estos ejemplos remiten al mismo fulcro retórico. En el capítulo primero me detengo a desmontar las premisas que sustentan ese discurso como saber supremo, desde sus orígenes en la cultura letrada del siglo XIX hasta el período de la dictadura de Rafael L. Trujillo, 1930-1961, cuando alcanza su estatus institucional. Más adelante demuestro al analizar la ensayística de Manuel Arturo Peña Batlle, 1902-1954, Joaquín Balaguer, 1906-2002, y Manuel Núñez, 1957, como este anquilosado instrumental teórico perpetuador de la entelequia de la nación y la cultura dominicana monolíticas se prolonga hasta el presente, beneficiado en parte por su engarce con el poder político, pero también gracias a la incapacidad de la inteligencia de la postdictadura de superar el léxico nacionalista que les precede. Esta discusión sirve como antesala para el estudio ya en el capítulo tercero de las diversas estrategias de asedio crítico a las que se ha visto sometido el saber nacionalista dominicano desde la producción literaria e intelectual. Inicio la categoría de esta contranarrativa con el análisis de la producción poética de tres importantes autores de la época de la dictadura: Manuel del Cabral, 1907-2000, Tomás Hernández Franco, 1904-1952, y Aída Cartagena Portalatín, 1918-1994. Propongo ilustrar la manera en que esta tríada de poetas articula una crítica sesgada al modelo de identidad cultural dominicana preconizado por la intelectualidad trujillista. Para ello examino la poesía temprana de Hernández y de El Cabral, destacando el modo en que esta polemiza con el establishment cultural sobre la visión de un sujeto nacional racialmente uniforme. Algo semejante ocurre con la poesía de Cartagena, producida en el marco del tardotrujillismo. Si bien las variables temáticas que se privilegian aquí no son la raza o el origen étnico, sino la consolidación de una subjetividad femenina discorde con el orden patriarcal que la interpela. Lo que en la poesía de Cartagena, del Cabral y Hernández se presenta como una crítica oblicua del etos dominicano en la literatura insular contemporánea, se transforma en un ataque frontal de sus premisas. Justifico esta apreciación a lo largo del capítulo cuarto con el análisis de la narrativa de Aurora Arias, 1962, y Rita Indiana Hernández, 1977, así como con el poemario de Manuel Rueda, 1920-1999.
La metamorfosis de Macandal, 1999. En este último reconozco un impulso a la subversión del ideal de una identidad nacional fija, amparado en la representación de un sujeto nacional que no se aviene a la rigidez de las configuraciones. Por lo que se refiere a la narrativa de Arias y Hernández, su estrategia contestataria se basa en la parodia y la degradación del saber matriz de la nación y lo traduce al discurso más amplio de la cultura de masas. Este gesto de ruptura orienta la discusión de lo nacional dominicano hacia el tema del consumo y la mundialización de la cultura, para utilizar los términos de Renato Ortiz en su descripción del momento planetario actual en que las sociedades están atravesadas por una tendencia uniformadora, no solo en términos tecnológicos y económicos, sino en el plano de la cultura. Esta razón niveladora en el orden cultural, empero, no implica la desaparición de las diferencias, más bien las adecúa y reconfigura de forma tal que la totalidad penetra las partes en su médula, redefiniéndolas en sus especificidades. Ortiz. En el capítulo final de este estudio doy cuenta de la presencia en el contexto de la diáspora de otras discursividades de sello inconformista que complican las formas tradicionales de pensar lo cultural y lo político en la República Dominicana. La primera parte del capítulo es un exégesis de los ensayos de Silvio Torres Sayán, en los cuales se identifica la originalidad, salvo por algunos añadidos que intentan dar una idea de actualidad a lo expuesto. En términos amplios, La Isla al Revés alerta sobre el peligro progresivo de la colindancia con Haití. Significa para la cultura de la República Dominicana. Balaguer fundamenta esta idea recurriendo a la invención retórica de una raza, la haitiana, para afirmar que la misma representa una amenaza real a la composición étnica de los valores esencialmente hispánicos de la nación dominicana. En efecto, como señalan Feynman y Lowenthal, en La Isla al Revés, la raza es origen y consecuencia de todo lo concerniente a Haití, desde la formación de la nación hasta la emigración contemporánea. Uno de los postulados que sirven como base a esta idea de la nacionalidad en peligro es la supuesta vigencia desde los inicios de Haití como Estado independiente de pensar la isla como políticamente indivisible. En palabras de Balaguer, la independencia política de Haití nació obviamente unida a un ideal imperialista, la unión de las dos partes de la isla bajo la bandera haitiana. Para Balaguer, en el periodo de 22 años en que la isla permaneció efectivamente unificada, el gobierno haitiano trató de minar las bases hispánicas en que desde el principio se asentó la cultura dominicana. Sin embargo, alcanzada la independencia nacional en 1844,
el imperialismo haitiano cambió de táctica, esta vez fomentando lo que el autor entiende como la penetración pacífica del territorio dominicano. Al igual que Peñavalle, Balaguer introduce aquí la idea de la contaminación del cuerpo de la nación a causa del ingreso ilegal de haitianos que se establecen y forman colonias en diversos puntos del territorio dominicano, sobre todo en la región fronteriza. De acuerdo con él, esta situación provoca una inestabilidad de orden no ya político, sino biológico. Comillas, el exceso de población de Haití constituye una amenaza creciente para la República Dominicana. Lo es por una razón biológica. El negro, abandonado a sus instintos y sin el freno de un nivel de vida relativamente elevado, impone en todos los países la reproducción. Se multiplica con rapidez casi semejante a la de las especies vegetales. Cierre de comillas. Balaguer establece una relación de causa-efecto entre la supuesta fecundidad característica del negro y la desnacionalización de la República Dominicana en diversos niveles, a saber, el racial, cultural, político, económico y hasta moral. Entre los indicios de este proceso de desnacionalización figuran, por ejemplo, la decadencia étnica progresiva de la población dominicana, b, el descenso en la moral del campesino y c, el efecto disgregativo que el contacto con Haití ha ejercido sobre el sentimiento del pueblo. Como el propio autor resume más adelante en el texto, la penetración clandestina a través de las fronteras terrestres amenaza con la desintegración de sus valores morales y étnicos a la familia dominicana. El tradicionalismo católico es uno de los elementos vertebradores de la familia dominicana que Balaguer antepone a la identidad cultural de Haití. Resulta significativa la manera en que el catolicismo aparece vinculado con un muy complejo grado de sofisticación en términos socioeconómicos. En un momento de su ensayo, Balaguer llega a proponer como la única solución del problema la presencia haitiana en la República Dominicana, el hecho de que el vecino país evolucione hasta alcanzar un nivel social aceptable que pueda propiciar el surgimiento de una nueva forma de cohesión social de raigambre cristiana. Comillas. Cuando la gran mayoría del pueblo haitiano llegue a ese punto en su evolución, dando lugar a que en su seno se expanda el grupo de la familia del tipo cristiano y a que desaparezcan las costumbres bárbaras que hacen posible la promiscuidad sexual y las uniones incestuosas, las mismas exigencias de su nuevo nivel de vida crearán en Haití el obstáculo preventivo necesario para que la población no se desarrolle en proporciones alarmantes. Cierre de comillas. En suma, lo que Balaguer le interesa destacar más profundamente es la relajación de los elementos raciales y culturales de la identidad dominicana, comillas. La desnacionalización de Santo Domingo, persistentemente realizada desde hace más de un siglo
por el comercio con lo peor de la población haitiana, ha hecho progresos preocupantes. Nuestro origen racial y nuestra tradición de pueblo hispánico no nos deben impedir reconocer que la nacionalidad se halla en peligro de desintegrarse si no se emplean remedios drásticos contra la amenaza que se deriva para ella de la vecindad del pueblo haitiano. Cierre de comillas. Tal y como se dio en la discusión respecto de los discursos políticos de Peña Valle en nombre de Trujillo, el pasaje anterior sirve como justificación de partida de la llamada dominicanización de la frontera. De hecho, Balaguer llega incluso a equiparar esta política de recuperación del territorio fronterizo por parte de Trujillo a la agenda centralizadora de los reyes católicos en la España del siglo XV. Comillas. Esta obra equivale, pues, a fijar definitivamente la constitución histórica de la República y puede compararse, guardadas desde luego las distancias con la que realizó Isabel la Católica para extirpar de España la morisma y para depurar la raza con el auxilio del Santo Oficio y con el memorable edicto de 1492. Cierre de comillas. La inevitabilidad de implantar estos remedios drásticos en nombre de los intereses de la raza dominicana recae pues en Trujillo. Comillas. Todos los estadistas dominicanos que ocuparon el solio presidencial entre 1844 y 1930 tuvieron sin duda conciencia de la gravedad del problema. Todos coincidieron en reconocer que la influencia de Haití daría al fin por resultado la pérdida del carácter nacional y una progresiva adulteración de la raza. Pero no hubo uno solo de esos gobernantes que pensara en resolver el problema con medidas afortunadas. Cierre de comillas. El hecho de que La Isla al Revés sea reeditada 36 años después de su publicación original implica un horizonte de expectativas distinto, cuyo efecto más evidente es el traslado del poder epistémico representado por Trujillo a la persona de Balaguer. Este hecho es patente sobre todo en las secciones finales del texto, no incluidas en la versión original de 1947, en las cuales Balaguer destaca una serie de disposiciones orientadas a la solución política de la problemática haitiana. Entre las medidas que sugiere se encuentra el concebir una constitución común a los dos países. Comillas. No puede concebirse que Haití, dado su rabioso amor no puede concebirse que Haití, dado su rabioso amor a la autodeterminación, acepte ningún género de intervención de carácter internacional en sus asuntos internos, pero sería el establecimiento entre Haití y Santo Domingo de una constitución paralela que garantice la existencia en toda la isla de un régimen democrático fundamentalmente idéntico para los dos países, bajo una carta orgánica refrendada por los dos pueblos y similar en sus líneas esenciales. Haití y Santo Domingo podrían ayudarse mutuamente y el estatus internacional a que se acojan por su propia voluntad
serviría de cortapisas a las extralimitaciones de sus gobernantes y constituiría a la vez un obstáculo contra los abusos de poder y contra las tiranías unipersonales. Cierre de comillas. Esta disposición, sumada al reconocimiento de la doble ciudadanía y la prohibición expresa de la reelección de los gobernantes, representaría, de acuerdo con Balaguer, un ejemplo de madurez política y de reorganización institucional no alcanzado aún bajo ninguno de los sistemas políticos de nuestra época. Por contradictorio que parezca, al presentar estas posibles soluciones después de la cruda exposición del problema haitiano, Balaguer se presenta como la persona más capacitada para enderezar esta, comillas, isla al revés. Este gesto lo vincula estrechamente a Sarmiento en un sentido distinto al que puede apreciarse en los discursos de Peña Valle. Me refiero a las claras motivaciones políticas subyacentes en la escritura del Facundo, que se revelan al lector en la última parte del texto, en la cual la figuración autorial afirma su solvencia como futuro estadista. Balaguer emplea una estrategia análoga al abordar el tema haitiano desde una perspectiva histórica o teleológica, es decir, al final de esta larga cadena de eventos que han configurado la turbulenta historia nacional dominicana. Balaguer se autolegitima en su propia obra tanto como el que denuncia la necesidad de afrontar el problema, como el conocedor de estrategias para llevar a cabo esta perentoria labor patriótica. Un vistazo a la recepción de La Isla al Revés en la prensa dominicana puede arrojar luz en este sentido. Una de las más recurrentes opiniones entre la crítica periodística de entonces consiste en ver esta obra de Balaguer como un mecanismo de propaganda política en contra del candidato presidencial del partido oficialista, José Francisco Peña Gómez. Según esta lectura, La Isla al Revés alimentaba el prejuicio antihaitiano y el mito de la indivisibilidad de la isla en la Carta Magna haitiana como un intento de contrarrestar el auge de que la candidatura de Peña Gómez de la raza negra iba adquiriendo entre los votantes. Esta peculiar maniobra de autolegitimación en el discurso de Balaguer no logra despejar el espectro de Haití como elemento desestabilizador del cuerpo antiséptico de la nación dominicana. Más bien contribuye a reafirmar uno de los tropos fundamentales del saber dominicano galvanizado desde el interior de la ciudad trujillista. La percepción de Santo Domingo como el pueblo más español y más tradicionalista de América. La Isla al Revés, página 63.
Esta noción de la cultura y la historia nacional encuentra su más reciente defensa en el problemático ensayo de Manuel Núñez, El ocaso de la nación dominicana, 1990-2001. Núñez integra un grupo político minoritario de extrema derecha con gran visibilidad en los medios de comunicación de la República Dominicana, la Unión Nacionalista, organización que surgió a la luz pública en 1994, poco tiempo después de unas muy cuestionadas elecciones que llevaron a Balaguer a la presidencia por séptima ocasión. El ensayo de Núñez refuerza punto por punto la orientación cohesiva de la ciudad trujillista en el plano ideológico. Para revigorizar los contornos del archivo, Núñez precisa afinar la narrativa fundamental que da forma a ese espacio hegemónico con el fin de darle una mejor adecuación al presente histórico. En otras palabras, para asegurar la fijeza del archivo, hace falta retocar sus lineamientos básicos. Es el Lajoyov Sitek ha descrito este esquema de perpetuación ideológica del modo siguiente. In order for an ideological edifice to occupy the hegemonic place and legitimize the existing power relations, it has to compromise its founding radical message, and the ultimate heretics are simply those who reject this compromise, sticking to the original message. La estrategia de Manuel Núñez consiste en modificar de manera ligera el mensaje radical fundacional del archivo de la nación dominicana, agregando nuevos elementos al entramado que sostiene su supremacía. En efecto, aparentemente consciente del debilitamiento paulatino de la narrativa hegemónica nacional en el Santo Domingo del tercer milenio, Núñez añade otras variables a su articulación, al tiempo que revigoriza las ya existentes para establecer como eje de su ensayo la reflexión en torno de la preservación del Estado-Nación fundado en 1844. En la lógica de Núñez, la integridad de la República Dominicana se encuentra amenazada tanto por la implantación en su territorio de los haitianos ilegales como por el reflujo migratorio de la comunidad dominicana radicada en el exterior. Ambos grupos son demonizados en el texto como agentes patógenos, como cuyos esquemas mentales deforman el cuerpo de la nación. Comillas. Todo apunta hacia el ocaso de la nación que conocimos. Las emigraciones, la cultura, la lengua, los valores. Lo que fue ayer la frontera espiritual ha sido arropado por mudanzas en el ser nacional que transforman nuestra cultura campesina y el semblante espiritual de las ciudades. Mientras más nos alejamos de lo que hemos sido, va naciendo sobre la ruina de lo que fuimos, otra nación cuyo entronque con la haitianidad del campo y la americanidad de las ciudades, constituidas ambas en fuerzas históricas
desnacionalizantes, fraguará nuevos modos de vida, nuevas formas de cultura y una nueva historia. Cierre de comillas. Es evidente que para Núñez la cultura dominicana se entiende como una suerte de monumento que ha permanecido invariable a través del tiempo y cuya fijeza es necesario defender a ultranza, so pena de faltar a los preceptos de ese orden abstracto superior que confiere identidad automática a la colectividad. El Estado fundado en la guerra contra Haití. Este razonamiento tiene el efecto de justificar cualquier tipo de agresión en la custodia del sentimiento del pueblo, gesto que engarza su discurso con el de Peña Valle en los años 40. Como afirma Núñez, el sentimiento de unidad nacional no se manifiesta como agresividad, sino como defensa de la independencia, de la cohesión cultural, como preservación de la homogeneidad de la nación y el estado de la población y el territorio. Según Núñez, la inteligencia postrujillista ha desvirtuado la historia de la nación al desmerecer la magnitud de la gesta independentista decimonónica y lo que ésta implica en tanto afirmación de un sólido sentimiento de pueblo. La desaparición de este pasado, de los valores que trajo consigo y de la subjetividad del dominicano, literatura, creencias, contextos de la prosa histórica, constituye una inmolación del ideal nacional, una de las mayores traiciones de los historiadores dominicanos, cuyas narraciones, en lugar de crear valores, fuente de continuidad nacional, se ensañan con el acervo de la nación. No es el objetivo de estos historiadores hacernos comprender los acontecimientos que hicieron posible nuestra independencia de Haití, sino omitir la historia militar. No es preservar la memoria colectiva, respetando el monumental pasado, sino sustituirla con vulgaridades económicas y sociológicas. Ese monumental pasado que, en opinión de Núñez, debe ser reverenciado, es indicativo de su ansiedad por legitimar compulsivamente el origen del Estado-Nación. Resaltar este fundamento se convierte en el motivo que sostiene toda su argumentación en torno de la crisis nacional contemporánea, nacida de la incapacidad para interpretar el conjunto de consecuencias de la inmigración haitiana. Recurriendo al pensamiento de Ernest Renan, Núñez reitera la necesidad de recuperar la conciencia histórica de lo cotidiano como única garantía de sobrevivencia para la cultura dominicana en el momento actual. Dicho de otro modo, el autor considera que la nacionalidad es una realidad intrínseca, intransferible, que precisa ser reafirmada en un plano interior por los individuos que la ostentan. Núñez matiza esta idea de la conciencia histórica nacional en los siguientes términos, comillas. Se trata de una interpretación histórica, credos y valores que han de transmitirse de generación en generación, convivencia común, lucha contra toda injerencia extranjera, proyectos colectivos,
memoria de una vida vivida. Todo ello actúa como un valladar contra la imposición de nuestros valores, pero también como un estímulo para la creatividad. Cierre de comillas. La dimensión creativa de Núñez relaciona a esa manifestación de la conciencia histórica nacional, constituye uno de los pilares del pensamiento nacionalista. Derrida ha examinado este aspecto principal del nacionalismo al partir del análisis del discurso a la nación alemana de Fichte, para describir la circularidad propia a lo que él denomina principio nacional en la filosofía. Derrida entiende que todo nacionalismo es esencialmente filosófico, en tanto que al mismo le corresponde enunciar un origen discursivo con el cual llevar a la claridad del concepto lo que ya existía. La nacionalidad o sentimiento de pueblo. Por supuesto, para que ese fundamento el argumento de Núñez Derrida ha examinado este aspecto principal del nacionalismo al partir del análisis del discurso a la nación alemana de Fichte, para describir la circularidad propia a lo que él denomina principio nacional en la filosofía. Derrida entiende que todo nacionalismo es esencialmente filosófico, en tanto que al mismo le corresponde enunciar un origen discursivo con el cual llevar a la claridad del concepto lo que ya existía. La nacionalidad o sentimiento del pueblo. Por supuesto, para que ese fundamento persista como tal, necesita adecuarse a las contingencias del presente histórico, es decir, la vigencia de este origen depende precisamente de la capacidad de ser reinscrito en la praxis cotidiana como novedad. Comillas. La figura del círculo se impone, pues se trata de volver a un origen que no consiste, por otra parte, sino en un principio de lo originario y de la creatividad. La creatividad es circular. La creación de lo nuevo no es sino un recurso, un remedio, una vuelta circular a la fuente. Nacionalidad. Cierre de comillas. En el argumento de Núñez, la independencia de 1844 conforma esa fuente cohesiva a la que hay que regresar en pos del mantenimiento de la cultura dominicana. De ahí la tendencia repetitiva del autor para recalar elementos como la soberanía política, el Estado de Derecho, la geografía y la Constitución, entre otros, con el fin de caracterizar la supuesta precariedad de la cultura dominicana ante la colonización permanente de los haitianos. Con los haitianos
llega también su cosmovisión cultural, sus estilos de vida, sus hábitos de trabajo, sus costumbres, sus herencias biológicas, cuando se emparentan con el tronco étnico dominicano. Cierre de comillas de Manuel Núñez. Es patente que la tesis de Núñez responde a la misma modalidad retórica de la isla al revés en cuanto emplea la oposición de lo haitiano a lo dominicano para articular su visión de lo nacional. De hecho, Ernesto Sagaz describe a Núñez y a Luis Julián Pérez, miembro de la Unión Nacionalista y autor de otra de las manifestaciones actuales de la ciudad trujillista, Santo Domingo frente al destino, como los nuevos ideólogos del antihaitianismo. Con todo, la particularidad de la interpretación de Núñez con respecto de sus precursores se estriba en que este privilegia variables de índole cultural y legal más que el recurso de la raza para establecer la distinción entre Haití y la República Dominicana. En efecto, en el modelo identitario nacional defendido por Núñez, la raza se describe como un aspecto superado en la discusión sobre lo dominicano. Comillas. Lo dominicano agrupa a todas las razas y las trasciende, porque es la concreción de una mentalidad y de un modo de vida fraguado en varios siglos de convivencia entre negros, blancos y mulatos. Cierre de comillas. Más adelante en su ensayo, Núñez matiza lo anterior, aduciendo la vigencia de un imperativo moral en la conformación de la identidad cultural. Comillas. La raza no es el fundamento de la identidad del dominicano. Nuestra idea de nación no está encasillada en ninguna raza, ni, como se ve, unidad religiosa. El principio constitucional de nuestra nación se basa en la igualdad de todos los dominicanos, sin importar la raza, ni la religión, ni la ideología. Es un principio moral formado por una creencia colectiva de que estas disparidades sociológicas no han de constituir una amenaza para mantener la unidad de la nación. Cierre de comillas. Núñez parece aludir al hecho de que los dominicanos han llegado a constituir una especie de raza cósmica, una raza universal, aunque de raíz latina, en la que desaparecen las diferencias, tal como teoriza José Vasconcelos a principios del siglo XX. Como la prolongación más reciente de la teoría de la dominicanidad articulada por Peñavalle y Balaguer a partir del decenio de 1940, el pensamiento de Núñez recae en el tópico de la cultura nacional asediada por elementos ajenos a su conformación. Por supuesto, esta retórica del desastre encuentra en Haití el agente foráneo más nocivo. El país se ha olvidado de sí mismo, vaga errático en un laberinto sin hallar las soluciones porque le han amputado la comprensión de su historia. Las sordas hambreadas del país vecino lo recorren. Los cimientos de la enmarañada tramoya de nuestra sociedad
han sido corroídos por una minoría procelosa que extermina la prosperidad que laboriosamente habíamos labrado. Así pues, mientras Balaguer afinca su denuncia del peligro haitiano en la idea de la penetración pacífica del territorio, la isla al revés, Núñez destaca la pervivencia entre los nacionales haitianos de una voluntad de enmarañarse en nuestra historia, de incrustarse como minoría nacional dentro de nuestro Estado-nación. Pero los haitianos no son los únicos sujetos históricos que ponen en peligro la integridad de la nación. Núñez despotrica por igual tanto contra las instituciones que denuncian la situación de los haitianos en Santo Domingo, ONG, organismos internacionales, la diáspora haitiana, la orden de los jesuitas en la isla, como contra la comunidad dominicana en el exterior, los llamados peyorativamente Dominican Europe. La infravaloración de sí mismos lleva a los dominicanos a reproducir un sentimiento de incapacidad en sus propias fuerzas, la resignada impotencia ante los retos que le plantea la descomposición generada por la implantación en los entresijos de la sociedad dominicana de una cultura de la emigración, la huida de la idealización de vida en el extranjero y de un proceso de colonización de indocumentados haitianos apadrinados por un concierto de fuerzas confabuladas que reclama sin mediatintas la desmembración del territorio dominicano. Al igual que en el pensamiento nacionalista de Peñavalle y Balaguer, en Núñez lo ideológico del archivo se presenta camuflado en cuestiones de soberanía nacionales. Efectivamente, el tropo de la frontera geográfica, cultural o espiritual ocupa un lugar preeminente en la manera de enunciar la nación en estos tres autores. El siguiente fragmento de Núñez, por ejemplo, se podría intercalar en cualquiera de las obras de sus predecesores sin requerir ninguna modificación. Comillas. Si los factores que obran actualmente en el país en lo que se refiere a esta colonización humana mantienen su imperturbable desarrollo, si nada detiene lo que ahora se produce sin escollos aparentes, llegaremos a un punto de no retorno. Ese día habrá desaparecido la frontera nacional. Cierre de comillas. Los ejemplos de la retórica del desastre palmarios en el ocaso de la nación dominicana confirman el desasosiego que invade a los arcontes de la ciudad trujillista en la actualidad al verse incapacitados para dominar como antes el debate en torno de la identidad dominicana. Se puede argumentar entonces que la inquietud de Núñez refleja en forma convincente cómo el proyecto de construcción nacional desarrollado dentro de los límites de la ciudad trujillista empieza a perder vigencia en tanto monumento. Sus apologistas comienzan a presentir la inminente desaparición o borradura de esta gran narrativa de la nación como discurso preponderante. Es precisamente la precariedad del archivo lo que genera
en autores como Núñez este renacimiento de las posturas nacionalistas propias de épocas anteriores en la historia dominicana. Quiero decir con esto que para los actuales arcontes de la ciudad trujillista, el espacio de la nación está cada vez menos sujeto a la preceptiva funcionalista que había dado legitimidad a la teoría de una dominicanidad homogénea en la época de la dictadura. Hoy por hoy, el espacio de la nación dominicana se vuelve cada vez más inaprehensible para este tipo de tecnología retórico-política, lo que antes garantizaba el lugar privilegiado del intelectual nacionalista en el cuerpo social, la codificación de la ciudad de acuerdo con una normativa irrefutable, pierde su validez frente a la cantidad de juegos de lenguaje dinámicos y heterogéneos que ahora se disputan el espacio sociocultural y político citadino. Como afirma Michael de Certeau en otro contexto, comillas, el lenguaje del poder se urbaniza, pero la ciudad está a merced de los movimientos contradictorios que se compensan y combinan fuera del poder panóptico. La ciudad se convierte en el tema dominante de los legendarios políticos, pero ya no es un campo de operaciones programadas y controladas. Bajo los discursos que la ideologizan, proliferan los ardides y las combinaciones de poderes sin identidad legible, sin asideros, sin transparencia racional, imposibles de manejar. Cierre de comillas. Son justamente estas combinatorias discursivas de orientación rizomática las que empiezan a redefinir el modo en que se explica lo identitario en la historia cultural dominicana reciente, evidenciando la clara fractura epistemológica de la teoría de una identidad nacional fija. Esta ruptura se manifiesta en una parte importante de la producción literaria insular, así como en el pensamiento y la literatura de la diáspora. La estrategia de esa producción consiste en incorporar a la discusión sobre lo dominicano ese gradiente de diversidad necesario a cualquier arqueología del saber regional de los últimos 40 años. En los capítulos subsiguientes examinaré el modo en que este nuevo modelo de interpretación de lo nacional complica positivamente el discurso identitario avalado por los arcontes de la ciudad trujillista, provocando que estos comiencen a percatarse contra su agrado de cuánto terreno ha perdido su prédica normativa en el imaginario social. La inminencia de su ruina hace que, por medio de autores como Balaguer y Núñez, todavía se escuchen los rumores de la ciudad, que el modo en que la ciudad hace saber que está desierta, cada vez más desierta. Aquí hacemos una pausa para continuar más adelante con este interesantísimo
ensayo de Néstor Emilio Rodríguez, autor dominicano.